Hola, ¿qué tal muchachos y muchachas? Esta sería la tercera clase de esta programación semanal y tenemos este problema que también viene de un examen estatal en donde te hablan de una reacción de descomposición. Las reacciones químicas tienen varias denominaciones de acuerdo a lo que pase: sustitución simple, sustitución doble, síntesis, metatesis, oxidación, reducción, descomposición, complejación. Si no han visto eso, hay que investigarlo para que tengan claro eso, que es muy básico y puede llegar a venir. En este caso es una reacción de descomposición. Y tenemos una pregunta que te dice qué afirmación es cierta y tenemos aquí algunas variables que quizá no conozcamos o no conozcan. Este tema es termodinámica, ¿sale? Es un poco de termodinámica. Después de esta etapa, termodinámica va a ser un tema muy importante a tener en su repertorio de estudio. Entonces, tienen chance de revisarlo, hay que revisarlo. Sí, ya hemos hablado antes de delta H, que es el cambio de entalpía, es el calor de una reacción, ¿sale? Que libera calor o que absorbe calor. Entonces, esto ya lo conocíamos. Si tiene valor negativo es porque expulsa calor. Si tiene valor positivo es porque absorbe el calor del ambiente. Ahora tenemos lo que es delta S, que significa cambio de entropía. Entropía viene definido como el grado de aleatoriedad, de aleatorio, que ocurre o que hay en un proceso, ya sea químico o físico, y tiene que ver con el desorden o el caos del universo. Entonces, esto viene en las leyes de la termodinámica, y se supone que la entropía del universo siempre aumenta. Si alguna vez estuvieron investigando sobre las teorías del universo y así, se dice que el universo está en expansión, o sea que las galaxias y todo aquello que hay en el universo se va ocupando más espacio, se va haciendo más grande, adquiriendo más desorden, por lo tanto la entropía del universo aumenta, ¿sí? Entonces, pues los procesos espontáneos, que son aquellos que ocurren de forma natural, por ejemplo, a temperatura ambiente un hielo se derrite. Y cuando un hielo se derrite a temperatura ambiente, adquiere entropía el sistema, porque las moléculas de estar congeladas están ahora fluidas, entonces hay más desorden. Entonces, los procesos espontáneos, su entropía aumenta, normalmente, comúnmente. No siempre, hay veces que hay procesos en los que la entropía disminuye, pero pues hay veces que hay que ponerles energía o algún otro factor para que ese proceso ocurra. Pero eso es a lo que vamos de andar hablando sobre un proceso espontáneo, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos definida la segunda variable. Y la tercera variable se llama el cambio de energía libre de Gibbs. Cuando se estudia un sistema en conjunto, se puede hacer un cálculo de qué tanta energía disponible o libre el sistema te puede dar. Ejemplo, imagínense que hay en el motor de un auto, ¿sí? En el motor de un auto se quema gasolina, es una reacción de combustión, pero aparte de que esa gasolina libera calor, cuando ocurre la explosión de gasolina adentro de los pistones de un motor, calienta el aire y genera presión, y esa presión hace que los pistones de adentro del motor se muevan y por lo tanto el motor transforme esa energía en movimiento y el carro avance. Entonces, toda la energía libre de esa reacción química no solo viene dado por el calor, sino también por la presión que se genera, por el cambio de entropía que se produce cuando las moléculas de gas se calientan de la combustión, tienen mucha presión y empiezan a mover los pistones. Esa es la energía libre, la combinación de estas variables que te dan una energía total, ¿sale? Bien, entonces la energía libre es la suma de la entalpía, del cambio de entalpía, más la temperatura por el cambio de entropía. La temperatura, el cambio de entropía depende de la temperatura, ¿sale? Que no se nos olvide. Las unidades de la entropía son joules entre mol por Kelvin. Entonces, cuando se multiplica por temperatura, ya se vuelve joule por mol y ya se puede sumar con la entalpía que es joule por mol. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Ah, oigan, si no mal recuerdo, la ecuación de la energía libre, la ecuación de Gibbs de la energía libre, la voy a consultar en este momento.
no tiene signo positivo, creo que tiene signo negativo. Entonces, ecuación de la energía libre. Y este inciso lo pusieron a modo trampa porque pusieron el inciso positivo. Y para aquellos principiantes en termodinámica, pues para todo proceso se cumple esto. Y escriben el inciso A, pues la tienen mal porque en primer lugar la ecuación sí lleva estas variables, pero no lleva este signo. El signo correcto es negativo, ¿sale? Bien. Entonces, en primer lugar, ese inciso está mal porque la ecuación original lleva signo negativo. Segundo, aquí te dice que la entropía es igual a cero. Veamos, aquí tenemos un mol gaseoso que se transforma en dos moles gaseosos. ¿Qué tendrían? ¿Más orden o más desorden? ¿Más aleatoriedad o más o menos caos? Pues si tienes un mol gaseoso y de ahí salen dos moles, pues esos se hacen más choques cinéticos entre partículas, la entropía aumentaría en el sistema. Y para que el sistema gane entropía, la entropía tendría que tener signo positivo, porque absorbe entropía el sistema. ¿Sí? En este caso, la entropía no puede ser igual a cero. Si fuese de un mol gaseoso a un mol gaseoso, sí. Entonces, esta sería equivocada. Entonces, recordemos, si la entropía tiene signo negativo, es porque se perdió, en el sistema se perdió desorden. Así como se pierde calor, se perdió desorden. Si el proceso fuese al revés, pues de tener dos moles de gases a nomás tener uno, se perdió desorden, la entropía es negativa, ¿sí? Se perdió. Y si fuese positiva, sería el caso contrario, al revés. ¿Por qué? Porque el sistema ganó desorden, ganó aleatoriedad. Entonces, aquí tenemos que la entropía es mayor a cero, o sea que tendría valor positivo. Y si tiene valor positivo es que el sistema ganó desorden, ganó aleatoriedad. Y sí lo ganó, ¿sale? Entonces, sería la respuesta correcta. Entropía menor a cero, o sea, tendría valor negativo. Y negativo es cuando pierde aleatoriedad el sistema. El sistema es nuestra reacción, ¿sale? Y no lo perdió, al contrario, lo ganó. En el sistema se ve más aleatoriedad, pero no significa que la perdió. De hecho, la conserva en el sistema porque las moléculas siguen ahí. Entonces, para que no se les vaya a confundir el concepto. Hay más aleatoriedad, el sistema ganó entropía, por lo tanto, entropía de forma positiva, ¿sale? Positiva. Y tiene que ver con y eso tiene que ver con esta ecuación. Si aquí tachamos esto y ponemos que es el signo negativo, fíjense bien, para este proceso en particular, si la entropía tiene valor positivo, cuando tú multipliques el menos temperatura por entropía, menos por más va a dar menos. Perdón, menos. Y si la entalpía es negativa, o sea que libera calor, pues se va a hacer una cantidad más negativa todavía cuando se combine con la cantidad negativa de aquí por suma de números negativos. Y por lo tanto la delta G tendría valor negativo. Y eso indicaría que es un proceso espontáneo. ¿Sí? La delta G te habla, el signo de la delta G siempre te va a decir si el proceso es espontáneo o si el proceso no es espontáneo o si el proceso está en equilibrio. Si delta G es igual a cero, el sistema está en equilibrio. Si delta G es negativa, es porque el proceso sí se va a dar y es espontáneo a esa temperatura. Se va a ocurrir. Si la delta G es positiva, es porque el proceso no va a ocurrir de forma espontánea y se ocupa darle el valor en kilojoules positivos que marca la delta G para que el sistema arranque. Entonces, eso es lo primero que pueden saber de termodinámica en teoría. ¿Vale? Espero